Ahora sí. Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la ayudantía. Habíamos quedado con calculando la secuencia positiva. Como resumen, el ejercicio decía que nosotros teníamos aquí una línea de 20 kilómetros, de 20 kilómetros, y nos daba la impedancia de los 20 kilómetros, pero nos decían que la falla estaba acá exactamente a 5 kilómetros. 5 kilómetros. Por lo tanto, a través de una regla de tres, que se llama regla de tres matemática, multiplicación cruzada, determinábamos cuánto era el porcentaje de impedancia. Z línea era 0,08 y la dividíamos 5, 20 dividido 5, lo multiplicábamos por la impedancia y teníamos 20 dividido el resto, que sería 15, y lo multiplicábamos por la impedancia. Y habíamos calculado, ya habíamos pasado al principio de la ayudantía, cómo calcular a través de la potencia de cortocircuito la impedancia que teníamos acá abajo. Una impedancia equivalente, y habíamos hecho todo lo que correspondía al cálculo de la secuencia positiva. También es secuencia positiva. Secuencia positiva. Y ahora nos tocaba hacer lo mismo, pero en secuencia negativa. Secuencia negativa. Entonces teníamos nuestro circuito, lo vamos a copiar acá abajo y teníamos los datos del circuito. Y ahora en secuencia negativa, no se acuerdan de ser, eh, las fuentes no hay fuentes, por lo tanto acá simplemente colocamos un cortocircuito a ambos extremos. No hay fuente ni del sistema, que se supone que el sistema está entregando en el sistema equivalente de energía, y del generador, vendría siendo todo eso, el generador. Tampoco tendríamos fuente. Por lo tanto, tendríamos la pura impedancia del generador, pero en secuencia negativa, que sería esta. Voy a poner un poco más, voy a agrandar un poco más acá. Acá está. Todo lo que sería el X2, ocuparíamos este de valor. Acá ocupamos el de corriente cortocircuito y el X2. Por lo tanto, ahora hacemos el mismo procedimiento que habíamos hecho con la secuencia positiva, pero con los valores de impedancia de secuencia negativa. En el transformador habíamos dicho que el X1 era igual al X2. Y esa es igual a la impedancia de cortocircuito. Por lo tanto, acá tendríamos 0,08 J, que es el valor del generador. Llegamos a la barra número uno y acá colocamos la impedancia del transformador, que habíamos dicho que era 0,15. 0,15 J. Llegamos a la barra número 2 y acá teníamos el equivalente de la impedancia ya desarrollado, que es igual a 0,02 J. Y acá está el punto de la falla. Y acá teníamos la impedancia del resto, que es igual a 0,06 J. Y teníamos la impedancia del sistema equivalente después de la barra 3. Acá está. Y el sistema equivalente era igual a 0,05 J, según el cálculo que habíamos hecho. 0,05 J. Hacemos la simplificación de Thevenin en este punto y nos va a quedar por un lado, si hacemos la rama de acá, nos va a quedar
los 0,08 más los 0,15 más los 0,02 y vendrían siendo 0,25 J. La suma de todo lo amarillo sería 0,25 J. Acá está el punto donde nosotros queríamos saber el TBN. Y al otro lado, la suma sería 0,11 J. Otra forma de escribir era como lo habíamos hecho antes. Esta rama la pasamos para el otro lado y nos quedan los dos en paralelo. Nos queda 0,25 J en paralelo con 0,11 J y acá nos quedarían nuestros terminales. Simplemente los terminales de acá los trasladamos acá. Y se mantiene el mismo sistema equivalente por circuito. Y al hacer el paralelo, tendríamos que el Z en secuencia negativa, o a veces le ponen el 2 acá arriba, que es exactamente equivalente, sería igual a los 0,25 por los 0,11, todo esto es J, dividido por los 0,25 J más los 0,11 J. Y esto nos daría la Z en secuencia negativa igual a 0,07644J. Para el valor que ya había calculado. J. Y todo esto está en PO. Ya. Ahí tendríamos ya todo lo que sería el cálculo de secuencia negativa. Y ahora nos faltaría el cálculo de secuencia cero. El cálculo de secuencia cero. ¿Dudas, consultas hasta acá en la secuencia negativa? Si no hay consultas, pasamos a la secuencia cero. En este caso tenemos que hacer las mallas de secuencia cero, que son diferentes a la positiva y negativa, donde tenemos que irnos a la tablita de arriba, de acá, y ver qué tipo de configuración está en nuestro transformador. Y ocupar este circuito equivalente de la derecha, algún circuito de estos de acá de la derecha. Por lo tanto, vamos a ver, eso es para completar la parte del transformador. Por lo tanto, vamos a copiar nuevamente el dibujo y vamos a ver que el transformador es un delta estrella aterrizado a tierra. Por lo tanto, vamos a buscar esa misma configuración arriba. Delta estrella. El más parecido vendría siendo ese. Solamente que la delta está en la dirección contraria. Si buscamos acá, Profe, una consulta, ¿sí? pero ahí la estrella no tiene una impedancia falla, ¿no? Sí tiene. Y nos dijeron la Z de impedancia de falla. En el ejercicio Ah, ya, acá vale. nos dice que el transformador tiene unas... a ver, no, esta es la secuencia de... Déjame ver. Parece que habían dicho... Dame un segundo. Sí, esta es la Z falla. J Ah, 0,02. vale. Es que Esa más que nada lo decía por el dibujo, que no tiene.
la impedancia ahí, Es que la impedancia de falla se le la estrella. suma al circuito. Es un ejemplo, cuando tiene impedancia de falla, está este dibujo y acá se le pone la impedancia de falla acá, al lado de donde está, a este lado. Es un ejemplo, a ver, vamos a ver, ¿dónde está la Tierra? Acá se le pone la cinta de falla, aquí abajo. Aquí donde está, déjame ponerlo con color. Aquí donde voy a pintar de rojo, aquí se pone la Z falla. En serie la Z del transformador. Ahora vamos a ver en este caso, porque aquí está, tiene la delta aterrizada, pero aparte tiene una Z falla. Z falla. Sí, a ese dibujo me refería, que ahí no se dibuja la impedancia falla, pero si la nombra arriba el encabezado del ejercicio, se entiende. Exacto. Y acá tendría esta Z falla, la vamos a ver después. Entonces, ocupando este mismo dibujo, vamos a hacer la configuración de la secuencia cero. Tampoco tiene fuente en la secuencia cero. Y acá tenemos que ocupar la J del neutro. Y aquí si consideramos la del neutro, después consideramos la X0 del generador. Y aquí viene lo más complicado, o donde suelen haber más errores, que es en el transformador. Por eso estoy haciendo tanto hincapié acá. Si se fijan, la parte de la delta viene siendo la parte de la derecha. Por lo tanto, aquí simplemente se pone abierto el circuito. Este vendría siendo la parte de la Q, que está inverso. ¿Fijan? Y en cambio, la otra parte, que vendría siendo la parte de la delta, de la estrella, digo, se pone la Z del transformador, que vendría siendo esta, que vendría siendo este valor de abajo, el X0. Voy a marcar arriba. Y ese valor sería J0,12. Y acá se coloca se puede poner acá la impedancia de falla o se puede colocar la impedancia de falla, ¿cómo se llama? Al otro lado. Pero yo le voy a colocar acá la Z, la XN, neutro, que vendría siendo 0, a ver, la XN, déjame ver el ejercicio, el 0,12, XN igual a 0,03. Ya, aquí me faltó poner un valor, que es, esta es la del transformador, la del generador, disculpen. Por lo tanto, voy a ir al generador, que no aparecía aquí en la lista. XN 0,03. J 0,03. Y este vendría siendo por 3. Que después vamos a ver que no influye mucho en el cortocircuito del punto de falla. El del generador X0 vendría siendo este, 0,04.
0,04 J. Profe, ahí no influye porque queda abierto ese lado, ¿no es cierto? Exacto. Y el punto de falla no está ahí. Está acá, acá estaría el punto de falla. Así. Vale, vale. Acá vendría siendo el punto de falla. Acá, acá vendría siendo la falla. Y acá teníamos 0, un segundo. La línea tenía, voy a copiar estos valores mejor, que estaba medio incompleta la tablita que había puesto allá. Acá. Ahí está el generador y el transformador. Pero también tenemos los datos de la línea. Acá, en esta tablita. Y la línea tiene una impedancia diferente para la secuencia cero. Acá está. La línea de 20 kilómetros tiene una impedancia de 0,12. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer la regla de 3. 20 kilómetros es igual a 0,12, como 5 kilómetros es igual a X. Entonces, con esta es la regla de 3, despejamos X, multiplicamos cruzado, quedaría 20 kilómetros por X es igual a 0,12 por 5. Despejamos la X, 0,12 por 5 dividido 20, y esto nos va a dar 0,03 J. Si le ponemos la J, J, sería XJ, este es 0,12 J. 0,03, por lo tanto la impedancia de acá sería 0,03 J. Y la diferencia para llegar a 12 vendrían siendo 0,09 J. Eso ocupando los datos del valor de la línea, pero en secuencia cero. Tenemos la barra 3 acá y ocupamos la impedancia. Si se fijan acá, nos dan el valor de la corriente de cortocircuito. Los 20 PU son tanto trifásico como monofásico. Por lo tanto, tenemos que sacarla ahora, hacer el mismo cálculo, pero ocupando la fórmula monofásica. Por lo tanto, la falla monofásica, voy a avanzar a la siguiente lámina, pues, si no es voy a ponerlo en rojo, ¿no? Falla monofásica tierra, la Z en secuencia cero equivalente, vendría siendo 3 partido por la potencia de cortocircuito monofásica, menos dos veces la Z1, que le habíamos hecho esa ecuación ya antiguamente, la habíamos hecho acá arriba en las PPTs pasadas. Vamos a ver dónde la habíamos hecho. Acá, habíamos hecho esta ecuación de secuencia cero en el ejercicio número 1 de la clase pasada, ocupando esa misma fórmula. Tenemos que la potencia de cortocircuito es igual a 0,05 J. Por lo tanto, acá tendríamos una impedancia de 0,05 J. Y ahí cerraríamos nuestro circuito. Y nuestro circuito de secuencia cero que tenemos que considerar es este camino. El amarillo es un camino que cierra acá. Y el otro camino que consideramos es este calipso, el de acá. Y el retorno lo hacemos por acá porque según el diagrama, acá está lanzado a tierra.
Lo voy a marcar acá abajo en rojo. Aquí está a tierra. Por lo tanto, en este punto se va a tierra. Y ahí cierra la malla y la otra malla queda abierta porque, como decía el compañero, acá en el punto Q no está tierra. Por lo tanto, ese punto no influye y tiene cierta lógica. Cuando nosotros tenemos un circuito, delta estrella, tenemos la bobina, tenemos la otra bobina, la otra bobina, tiene la fase RST, un ejemplo, y acá teníamos el aterrizaje a tierra. Entonces, cuando nosotros buscamos la falla a tierra, se supone que la corriente tiene que seguir camino rojo por la fase, de acá se va a la tierra y aquí se devuelve por este punto. Por lo tanto, tiene sentido que acá podamos hablar de una falla a tierra, pero cuando pasa eso, acá se induce campo y ese campo se ve acá, pero esas corrientes que generan ese cortocircuito quedan encerrados acá adentro, dentro de la delta. Por lo tanto, la corriente de cortocircuito, que se ve acá una corriente muy, muy alta, quedan encerradas acá, en estas tres corrientes que son de las tres bobinas que vendría siendo de la delta. Acá está. Y esas corrientes quedan encerradas dentro de la delta, por lo tanto, la fase R, ST, las ven, pero no las ven como una corriente a tierra, sino que las ven como una corriente una sobrecorriente que viene de por acá, de la estrella. En cambio, acá si pasa que aquí se va a tierra y acá hay otra delta, por lo tanto no tiene retorno. Por lo tanto, la tierra queda a potencial 12 kilovolts y con eso hace la referencia, pero realmente no pasa nada. A menos obviamente que entonces si aquí se va a tierra no tiene retorno. Por lo tanto, no hay circulación de corriente, porque para que haya circulación de corriente necesita un retorno. Entonces, de acá lo lanza a tierra y acá ¿dónde vuelve? No tiene por dónde volver. Queda como el circuito que habíamos visto. Queda acá, queda el generador y ahí queda el terminal. Y acá está a tierra. Y aunque aquí esté ¿cómo se llama? En delta, a tierra. La malla, si es que yo lanzo aquí una corriente de cortocircuito, se va por acá nomás. En este pedazo no influye acá. Por lo tanto, si yo tengo la falla acá, esta corriente de cortocircuito no influye para nada a este lado. Entonces están como aisladas. Y eso es lo que quiero que vean, que en el circuito claramente el de secuencia cero dice que si ocurre una falla, un ejemplo, si nosotros en este caso el ejercicio nos hubiera dicho ver una falla acá, ahí tenemos que tomar toda esta rama. Y obviamente la rama que hacemos es esta de acá, y aquí cerramos a tierra. Y nos olvidamos de eso. Pero como la falla está a la derecha, es al revés. Aterrizamos acá se va a tierra, acá también se va a tierra,
tomamos estas dos mallas y esta no la consideramos. Entonces, depende de donde esté la falla, o consideramos un lado o no consideramos el otro. ¿Dudas, consultas sobre esta parte? No, no, profe. Ya. Entonces vamos a seguir con el cálculo. Ya teníamos teníamos las dos mallas. Entonces, en una malla tenemos que sumar los 0,12 más las 0,03. Y en la otra malla tenemos que sumar la amarilla, las 0,09 más los 0,05. Y eso nos dejaría, sería la falla. Sería 9 y 11. Sería 12, 13, 14, 15. J0,15. Y vendría siendo 9, 14. J0,14. Hacemos el mismo arreglo de dejar ambas en paralelo. Sacamos el equivalente. Por tanto, la Z en secuencia 0 vendría siendo 0,15 J por 0,14 J dividido 0,15 J más 0,14 J, y la Z de secuencia, bajo acá Z0, secuencia 0, vendría siendo 0,0724 J. Y en este caso tendríamos tendríamos las tres mallas. Por lo tanto, ahora nos tocaría armar todo lo que sería la malla. Vamos a armar la malla. Por lo tanto, tenemos la fuente más menos, tenemos la Z1. Aquí tenemos nuestra malla de secuencia positiva. Tenemos el voltaje más menos voltaje de secuencia positiva. Acá abajo vamos a dibujar la malla de secuencia negativa. La Z de secuencia negativa no tiene fuente y tenemos el voltaje más menos el voltaje en 2. Y aquí abajo vamos a dibujar la Z en secuencia 0, el voltaje de secuencia 0, acá está. Y el tipo de falla que tenemos ahora, aquí en este punto, es donde tenemos que ver el tipo de falla. Nos vamos al enunciado y el tipo de falla que teníamos era, tenemos que ver primeramente la corriente que circula por el neutro del transformador. Obviamente, si nos habla del neutro del transformador, nos está hablando del lado de la derecha, porque acá está aterrizado, y tenemos que ocupar y tenemos la Z falla acá, que nos dicen que es una J0,02. Por lo tanto, tenemos como es la corriente por el neutro, tenemos que hacer la corriente monofásica.
Nos vamos arriba al formulario y esta es el tipo de falla que tenemos. Falla monofásica tierra. Nos vamos al equivalente de las redes, que vendría siendo el de acá abajo. Falla monofásica tierra y lo copiamos. Nos vamos hasta abajo y este es el representativo de una falla monofásica. Si se fijan, la red de secuencia positiva, la parte negativa se junta con la positiva. Acá está. La parte negativa de la secuencia positiva se junta con la positiva de la secuencia negativa. Entonces aquí vemos que tenemos que armar el circuito, juntarlo acá. Con eso ya tenemos esta unión que vendría siendo esta de acá. Después hacemos lo mismo, secuencia cero con secuencia negativa. Vamos para otros colores. El negativo de la secuencia negativa se junta con el positivo de la secuencia cero. Por lo tanto, acá está la unión y aquí está la unión. Y ahí vamos armando nuestro circuito. Pero aparte, bueno, dice que la corriente de falla A, de secuencia positiva, negativa y cero, son la misma, que tiene sentido porque no están las tres mallas en serie. Y aquí aparece una 3Z falla. Y aquí es donde nosotros tenemos que dibujar la Z falla. Z falla por 3. Para poder calcular la corriente de cortocircuito. Esto está todo obviamente en el mundo de secuencias. Y después a través de la matriz que había visto, la matriz inversa, por ejemplo, nosotros estamos trabajando todo en este mundo de abajo, en el mundo de la secuencia positiva, negativa y cero. Y después a través de este t a la menos uno tenemos que volverlo a nuestro mundo en el dominio del tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es ver cuánto era la z falla, que nos había dicho el enunciado, era igual a J0,02, por lo tanto sería J0,06. Vendría siendo J0,02 por 3. Entonces esto vendría siendo J0,06. Se vendría siendo la tres veces Z falla. ¿Hasta aquí dudas, consultas? No, profe. Ya. Acá también tenemos corrientes. Está la corriente secuencia positiva, corriente secuencia negativa y corriente de secuencia cero, que vendría siendo la IFA1, IFA2 y IFA0. Por lo tanto, ahora tenemos que hacer ecuaciones para poder calcular todo el ejercicio. Por lo tanto, nosotros teníamos la siguiente ecuación. Teníamos que la corriente positiva era igual a la corriente de secuencia negativa, era igual a la corriente de secuencia cero. ¿Se fijan? Es lo mismo que sale en el diagrama que aparece. Esta que al estar en serie es igual a esa, igual a esa, igual a esa, igual a esa. Y esta en su equivalente es igual a la I falla dividido 3.
Eso salía de lo que había mostrado la clase pasada, ya lo habíamos ocupado. Por lo tanto, ahora tenemos que hacer un LSK. Un LSK en este circuito, en todo lo amarillo. ¿Se fija? En todo ese circuito tenemos que hacer el LSK para poder determinar cuál es la corriente I1, I2, I0, y después la dividimos por 3 y tenemos la multiplicamos por 3 y tenemos la corriente de falla. Por lo tanto, resolviendo acá abajo tenemos 1 ángulo de 0, que vendría siendo, uno tiene que elegir el sentido. Yo voy a tomar las que salen. O sea, uno decide qué símbolo, primero tiene que ponerle sentido según la corriente a todo. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner en rojo, la fuente está en inversa a la corriente, aquí entra, por lo tanto es positivo, sale negativo, entra positivo, sale negativo, entra positivo, sale negativo, entra positivo y sale negativo. Ahí ya tendríamos todo lo que serían las polaridades. Después elegimos una polaridad. Yo voy a elegir la polaridad que sale. Por lo tanto, elegiría esa, la corriente. La corriente va en ese sentido, sale acá, sale acá. Y ahora los sumo todos manteniendo ese signo. Por lo tanto, la fuente sería más un ángulo de cero menos Z1 por... Y voy a elegir una. Entonces, un ejemplo, voy a elegir I0. Voy a elegir el lobby uno y 2 y después hacer la equivalencia, pero yo, como necesito toda la referencia a tierra, voy a elegir la I0. Por lo tanto, aquí voy a repetir, como las tres corrientes son iguales, voy a dejar todo en función a una sola variable, sería la I0. Menos, que vendría siendo, tiene signo negativo, la Z en secuencia negativo por la I0 menos la Z en secuencia cero por I0. Entonces, y esto va a ser igual a cero. Despejando, tendría que 1 ángulo de cero vendría siendo igual a I0 por toda la suma de las Z. Z1 más Z2 más Z0. Todos esos valores de las Z los tengo. Y también sé cuánto es la fuente. Por lo tanto, puedo despejar el valor de corriente. Sí, mira, acá. Entonces tengo acá 1 ángulo de cero sería 1 más 0J. Y esto sería igual a I0, pero por la Z. Pero yo esto lo que quiero despejar el I0. Por lo tanto, esto lo voy a pasar dividiendo abajo y me va a quedar, voy a ordenarlo al tiro, I0 igual a 1 más 0J dividido la impedancia. Z1, que era igual a 0,0782J, más la otra impedancia que habíamos sacado, 64J, más 0,0724J. Esas son las tres impedancias. Voy a poder despejar y cero. Acá habíamos calculado esta que era igual a 0,0724. Ahí está. La otra que habíamos calculado era igual a
0,082. Acá me falta la otra, la secuencia negativa, que vendría siendo 0,064, que está acá. Positiva, esta sería la Z1, Z2, Z0. Desarrollamos esto y nos vendría dando menos 3,4843J. Déjame ver. Desarrollar en la calculadora 0,0782J más 0,0764J más 0,0724. Creo que me dio diferente. Un ¿Nadie tiene calculadora para verificar si está buena eso? No sé. Uno más. 0,0782 J más 0,0764J más 0,0724J. Según a mí me dio menos 4,40529J. Tomando cuatro dígitos sería 3. Eso. Da lo de abajo, ¿no? Lo de abajo, lo de arriba está errado. Nada Lo de más. abajo sí da. Sí, sería menos 4,4053J aproximado. Ya. Aquí tendríamos la corriente ya de fallas. Tenemos la corriente de falla. Por lo tanto, tenemos. Ahora vamos haciendo el diagrama. Teníamos acá la XN. Teníamos la impedancia la X0 del generador. Teníamos la barra 1. Teníamos el punto Q, le habíamos llamado. Y después acá teníamos eh, la corriente de falla. Acá pasa la corriente de falla. La IFA que habíamos puesto. El de falla. Y eso llegaba al punto P. Y aquí estaba la Z del transfo, que era 0,12J. eh, Mientras acá está el punto P, según el dibujo. Sí, el punto P está acá.
Y aquí nos íbamos a la barra número 2. Íbamos a la impedancia 0,03 J y nos íbamos, aquí lo voy a colocar de otro color, azul, y acá está nuestra corriente I0. ¿Te fijas que I0 y la I de falla en el transformador son diferentes? La azul de la morada. Por eso estamos haciendo el circuito, porque la I de falla entra por acá y sale por acá. Eso lo podemos completar acá. ¿Te fijas? Pero I0 también suma la rama de la derecha. Por acá teníamos otra impedancia de 0,09 J. Teníamos la Z equivalente y teníamos los 0,05 J. Y acá teníamos eh, una corriente que podría entrar o salir acá y acá. Entonces, al final lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un divisor de corriente para saber cuál es la corriente de falla del transformador, porque esta es la malla de la corriente en secuencia cero. Nosotros necesitamos saber esta corriente, que llamamos I de falla, en cero, y le podríamos colocar trapo. Es el neutro transformador, porque acuérdense que el punto Q y el punto P nos está representando nuestro transformador. Por lo tanto, eh, teníamos que la I0, que era la corriente de falla, era diferente a la IF0, que era mi corriente en neutro del transformador. ¿Sería? Es diferente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá, ocupar el divisor de corriente, que le había la fórmula que le había pasado arriba. Vamos a borrar acá y vamos a subir a buscar la fórmula del divisor de corriente. Eso es una fórmula igual. Va una forma, igual hay un montón de formas de poder desarrollar el ejercicio. Pero esta vez para mí es como la más. Como son dos mallas nada más, ocupamos el divisor de corriente. Por lo tanto, tenemos dos ramas y la rama que nosotros queremos saber vendría siendo, podremos determinar una. Entonces, nosotros queremos saber la corriente que pasa por ejemplo, por acá. Entonces, de la malla anterior, vamos a copiar. Mm, Tenemos que R1 le habíamos dicho que iba a ser esta, y que R2 iba a equivaler a la de la derecha. Por lo tanto, por fórmula tenemos
que la I, la falla en el transformador, secuencia cero, va a ser igual a R1 dividido R1 más R2, por la fórmula de acá abajo, por la corriente total, que sería la corriente cero. Y esto nos va a quedar 0,09 J más 0,05 J, R1. Acá creo que tengo, estoy ocupando la otra. Acá quiero saber la corriente que pasa sí, por R1. Por lo tanto, la I1 es R2. Ahí me equivoqué de fórmula. Espera un segundo. Voy a poner el equivalente. I1 es igual a IF1 y es igual a R2 partido por R1 más R2. Vendría siendo esta fórmula. Yo dije que la I1 era equivalente a la rama del transformador, es la que yo quiero saber. Por lo tanto, ahora sí. R2 vendría siendo la verde, que sería 0,9J, 0,09J, más 0,05J dividido por 0,0, vamos a hacer un orden, R1 que vendría a 0,12J más 0,03 J más 0,09J más 0,05J. Y esto multiplicado por la corriente que nos había dado, sería igual a menos 4. Voy a borrar eso, ya lo ocupamos. El resultado que nos había dado está acá. Menos 4,4053J. Por lo tanto, vamos a desarrollar eso. Vamos a tener que la corriente de falla en el transformador de secuencia cero va a ser igual a 0,14J dividido, tendríamos 0,12J más 0,03J más 0,09J más 0,05J. Ya vendría siendo igual a 0,482759. Si lo aproximamos a tres dígitos, es igual a 0,4828.
Ya 0,14J y a 0,12J más 0,03J más 0,09J más 0,05. Y eso tenemos que multiplicarlo por los menos 4,4053J. Esto nos va a dar igual a cero coma 4828 por menos 4,4053J. Eso nos va a dar igual a menos 2,12688J. Entonces, al final, la corriente de falla en el transformador de secuencia cero va a ser igual a menos 2,12669J. ¿Y qué significa que sea negativo? Que va en el sentido contrario al que nosotros teníamos determinado. ¿Dudas, consultas hasta acá? Si no hay dudas, calculamos la corriente del neutro. La corriente del neutro era igual a 3 veces en la corriente del neutro del transformador, secuencia cero, es igual a 3 veces la corriente falla, secuencia cero del transformador, esto era igual a menos 2,1269J por 3, vendría siendo menos 2,1269J por 3, vendría siendo menos 6,3807J. Y esta vendría siendo la pregunta número uno. Vendría siendo la letra A. Vendría siendo la pregunta número A. La corriente que circula por el neutro del transformador. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos la pregunta número A y ahora vendría la pregunta número B. Las tensiones en los bornes del generador, que vendrían siendo las tensiones en la barra 1. B1. Y terminamos la A y ahora necesitamos, vamos a partir la letra B. Acá un poco más ordenado. Acá estamos haciendo la letra A. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? Eso de 3 veces, que la corriente del neutro igual a 3 veces la corriente de falla, la habíamos visto en la clase pasada también, cuando les mostré unas fórmulas que salían en el libro Granch. De ahí salían esas 3 veces. Al final, eso son ecuaciones que vienen listas del libro, que ya hicieron la multiplicación por las matrices de arriba. Por ejemplo, cuando teníamos estas matrices de T, se armaba la matriz completa y se hacía el T menos uno, que daba igual a un tercio de 1, 1, 1A a
a cuadrado, 1 a cuadrado a, donde a es igual a 1 ángulo de 120, y ahí nos daba esa equivalencia. Y nosotros generalmente cuando son fallas monofásicas ocupamos esa equivalencia para simplificar y no estar haciendo matrices a cada rato, para poder volver de secuencia a fase. En cambio, el problema que tenemos ahora es que nos piden los voltajes en el generador. Y en el voltaje tenemos tres voltajes. Tenemos el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Voltaje 1, no sabemos cuánto es. Voltaje 2, le voy a poner una G ahí. Y voltaje 3, G. ¿Te fijas? Y cada uno está desfasado en 120 grados. Por lo tanto, aquí sí vamos a tener que ocupar las matrices. Porque no nos piden, un ejemplo, cuando nosotros necesitábamos la corriente del neutro, era solamente uno. Por lo tanto, no nos importaba hacer la matriz completa porque nos iba a dar otros valores que no nos servían. Pero ahora nos están pidiendo los voltajes cuando está la falla, por lo tanto necesitamos ocupar sí o sí las matrices. Por lo tanto, vamos a tener voltaje 1 2 generador, voltaje 2 generador, voltaje 3 generador, por fase. Esa sería la fase uno, fase uno, fase 2, fase 3. Y esto va a ser igual a T, que es la matriz que es para poder llevarlo a los factoriales. Y acá tenemos los de secuencia, que va a ser el B1G en secuencia cero, B2G en secuencia cero y B3G en secuencia cero. O lo podemos poner ABC, es lo mismo. Yo le voy a poner ABC para no enredarse con las secuencias positivas, negativas y cero. Entonces vamos a tener B generador A, B generador B, B generador C. Y acá vamos a tener B generador en secuencia cero, B generador en secuencia positiva y B generador en secuencia negativa. Y ahí tendríamos nosotros lo que serían, pasaríamos de secuencia a fase. Con ese foco. ¿Dudas, consultas hasta acá? Por ahora no, profe. Sí, esta parte es media larga, pero se pasa una sola vez. Y después los demás ejercicios son más rápidos. Ya nosotros teníamos la malla. Tenemos acá, ahí está. Teníamos la malla de corriente cortocircuito, cuando vamos a trabajar con esta misma malla. Por lo tanto, nosotros teníamos acá un ángulo de cero, que teníamos el generador, teníamos la secuencia de positiva, tenemos la corriente I0, y lo que nosotros queremos determinar ahora es el voltaje en secuencia positiva. Eso no sabemos cuál es, pero
tenemos todos los componentes. Ahora, porque antes no teníamos la I0. Ahora tenemos la I0, por lo tanto podremos sacar el voltaje directamente por una mallita por acá, una malla. Por lo tanto hacemos una LBK, donde queda como uno ángulo de cero, menos, ponemos signo, más menos y más menos. Como siempre determinamos el que sale, el que sale, el que sale. Y tenemos un ángulo de cero menos Z1 por I0 menos B1 es igual a cero. Acá desarrollamos y tenemos que B1, si lo pasamos al otro lado de la igualdad, es igual a 1 más 0J menos, cambiando los valores, 0,0782J por la corriente que nos había dado de I0, que era menos 4 y algo. Y el B1 nos va a quedar igual a, voy a desarrollar esto, menos 0,0782J por menos 4,4053J me da igual a 0,65506. Si dejamos los cuatro dígitos, es aproximadamente 0,6555 en P1. Y acá tendríamos el primer valor el valor en secuencia positiva. Y ahora ocupando la misma malla, vamos a hacer la misma analogía, pero ahora con el voltaje de secuencia negativo. Por lo tanto, vamos a tener acá abajo un cortocircuito, Z en secuencia negativa, los signos, más menos, vamos a tener voltaje negativo, y tenemos la corriente I0, que ya la sabemos esas dos cosas, podemos hacer una malla por acá, por lo tanto hacemos el LBK, tenemos, elegimos la por donde sale, tenemos igual a que menos y 0 por Z secuencia negativa, menos B2 es igual a cero. Por lo tanto, B2 es igual a menos, y tenemos la corriente que era 4,4053J, 4053J, menos, porque el signo de la corriente en sí, y este es por
Z2, que sería 0,0764J. Esto nos va a dar igual a menos, menos 4,4053J por 0,0764J. Si me equivoco, ahí me van corrigiendo. Esto va a dar igual a menos 0,336565. Si le aproximo los cuatro decimales, va a quedar aproximadamente menos 0,3366 PU. Y tendría el valor de B2. Me falta el valor de B3, que es exactamente de la misma forma la malla. Tenemos Z0 más menos, voltaje en secuencia cero, tenemos la corriente cero, tenemos estos, hacemos el LBK, donde tenemos eh, Z0 por I0 más B0 es igual a cero. Por lo tanto, B0 es igual a menos Z0 por I0. Por lo tanto, tenemos que B0 es igual a menos la corriente menos 4,4053, 4,4053J, y eso por Z0 que da igual a 0,0724J, nos queda igual a menos 4,4053J por 0,0724J. Mm, Esto nos va a dar igual a menos 0,318944. Aproximando los cuatro dígitos, nos queda aproximadamente menos 0,3189. Veo. Y ahora ya tenemos nuestros tres valores que habíamos dicho al principio. Voy a poner colores. Este va a ser amarillo. Este va a ser verde. Y este va a ser azul. Entonces acá tenemos el azul. Acá tenemos el amarillo, el 2. Y acá tenemos el verde. El secuencia cero va arriba. Por eso le puse en esos colores. Secuencia cero, no, el secuencia cero era amarillo. Amarillo, verde. Y vamos a hacer esa misma matriz. Y a través de esa matriz vamos a poder determinar los valores de fase de la resistencia. Una consulta antes de... Voy a pausar acá. Una consulta antes de continuar. ¿En su horario hasta qué hora tienen esta clase? ¿Cuántas horas son?
Una hora y media más o menos, ¿no? Revisa el tiro, bro. Espérame un poquito. Se supone hasta las 10:45. Cuarto para 11, creo. Es Ya. como el máximo que me da el Pero, calendario. pero ¿desde qué Como hora los salía hasta 9. qué hora? Era- ¿Desde qué hora salía hasta qué hora? Disculpas. La verdad, Eh, no sale bien en el horario. A mí no me sale. Pero Ah, se supone una que, 20 hora, una hora 20 ya, perfecto. claro, ese es como el claro, tiempo más o menos. Ya. Si no es que nos falta todavía, sí. creo que nos queda, pero ojalá, no sé si se quieren quedar o lo continúan la próxima ayudantía. Pero nos falta todavía, yo creo que unos 15 minutos más para poder terminar el ejercicio. No sé si quieren continuar o lo hacemos la segunda ayudantía. Nos quedan sí, unos 15 minutos. Si no podríamos partir la próxima ayudantía cerrando el ejercicio. Yo diría que le demos hasta que esos 15 minutos, a lo mejor, no sé, mi compañero ahí que dirán. En todo caso, si no queda grabado, ¿no? Sí, profe, siga, no hay problema. Por mi parte. Estamos grabando, ¿no? Voy a intentar hacer más rápido la otra parte. Acá tenemos, borré acá lo que tenía yo lo que había apuntado acá arriba en la matriz, porque lo que nosotros calculamos, estos B0, B1, B2 que calculamos de esta malla, están mirados desde el punto de vista de la falla. Entonces lo que tenemos que hacer ahora nosotros, es decir, están mirados desde acá. Y que nosotros tenemos que tras eso tenemos que trasladarlo hacia el generador. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es crear los tres circuitos de secuencia positiva, negativa y cero y traspasar ese valor de B1, B2, B3 de I0 al punto Q, un ejemplo. Por lo tanto, vamos a hacer eso bien rápido. Vamos a pasarnos mucho más del tiempo. Y nosotros teníamos la red de secuencia positiva. Voy a copiar la que tenía acá arriba. Esta es la red de secuencia positiva que teníamos. Y nosotros tenemos el B1 acá. B1 acá. Y ahora necesitamos sacar el B1 en este punto. Acá está el B1G. ¿Me fijan cuál es la diferencia? Acá está. Pero eso simplemente se hace también con el mismo sistema. Haces mallas y vas despejando todo. Pues, por ejemplo, vamos a hacer una malla acá. Vamos a hacer una malla interna acá. Y con eso ya podríamos despejar todo lo que sería el LB, el BG1 usando el B1. Entonces tenemos la ecuación de 1 ángulo de 0, dándole signo, tenemos
positivo, vamos a hacer primero la verde. Un segundo. Tenemos positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y acá tenemos positivo, negativo. Rotando, haciendo todo. Le eleve acá, tenemos un ángulo de 0, menos 0,10J por el generador 1, menos 0,5J por el generador 1, menos 0,02J por el generador 1, menos voltaje 1 es igual a 0. Por lo tanto, agrupamos el generador 1, digamos 0,10J menos 0,5J menos 0,02J es igual a B1 menos el 1 ángulo de 0. Entonces tendríamos que la corriente del generador 1 vendría siendo igual a 0,7275 menos 1 dividido menos 0,27J. Y esto nos va a dar igual a menos 1,009. Creo que acá la corriente en secuencia positiva era esta. Cero coma seis cinco cinco menos 1 dividido por 10 más 15 son 25 más 2, 27. Acá va a cambiar un poquito. Estaba con los valores antiguos. Voy a aprovechar de rectificarlo al tiro. Al tiro. Ah. Y hay que hacer lo mismo por 3. 0,6555 menos 1 dividido menos 0,27J. Lo va a dar igual a menos 1,27593J. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya. Pues si nosotros ya tenemos los valores de la corriente, que vendría siendo la de acá. Este vendría siendo, la verde vendría siendo la que habíamos dicho que se llamaba IGU. Entonces, para poder sacar el voltaje, tenemos que hacer la malla roja. Para poder hacer la malla roja, tenemos la fuente, la resistencia de 0,10J, y acá teníamos el VG. Y acá teníamos el VG. Por lo tanto, ponemos polaridad más menos, eh, menos más menos, y decimos que acá está la corriente, que era la corriente IG, secuencia positiva. Por lo tanto, simplemente tenemos que multiplicar, sumar la fuente hacemos el LBK,
Tenemos la fuente de unos ángulos cero y tenemos que acá positivo, acá negativo. Por lo tanto, tenemos y acá negativo. Tenemos menos 0,10J por IG1. Tenemos menos BG es igual a 0. Lo que queremos despejar es BG1. Por lo tanto, BG1 es igual a 1 menos 0,10J por IG, que me había dado eso. Por lo tanto, y ahí sacamos el voltaje de generador secuencia positiva. Entonces sería igual a 1 menos 0,10J por 1,27593J. En el fondo, acá está. 27, 1,2759, 1,2759J. Que vendría siendo 0,87241. Aproximadamente 0,8724. Pero, entonces, ese valor, 0,8724, vendría siendo, a poner amarillo, y ese sí vendría siendo BG1. Ya tendríamos el primer valor. Ahora vamos a hacer el segundo valor. Vamos a lo mismo, a la malla de secuencia negativa que le habíamos hecho acá. Secuencia negativa esta es. Ok, esta es la malla de secuencia negativa. Tenemos lo mismo, tenemos el más menos y tenemos el voltaje secuencia positiva, pero nosotros necesitamos este voltaje. El voltaje de 2. Por lo tanto, vamos a hacer dos mallas igual. Vamos a hacer esta malla y vamos a hacer esta malla. Vamos a partir por la amarilla y acá vamos a ponerle que tenga una corriente y G2. Por lo tanto, si hacemos el LBK, no tenemos fuente, como la corriente va sentido es más menos, más menos, más menos, más menos. Tenemos que G2 por toda la resistencia, pues son, como no hay fuentes, son solamente la resistencia, menos 0,08J, menos 0,15J, menos 0,02J. Pues estamos tomando los signos que salen, como siempre, negativo, 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 negativo. Así, menos B2 es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que, despejando ahí G2, es igual
a la suma de todas estas resistencias, que vendría siendo menos 0,25J, sería 8 más 15 más 2, 0,25, 8, 9, 10, 25, y vendría siendo por el valor que nos dio de el voltaje 2, V1, este es V2. Ahí está. Menos 0,03. Esto vendría siendo igual. Sea el del 2. Sí, este es el del 2. Vendría siendo, falta la J. Vendría siendo 0,3366 dividido 0,25. Vendría siendo 1,3464. Las J de arriba sean con las J, así que es amplio. Menos. Ok. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero en secuencia cero. Para terminar, vamos a buscar la malla en secuencia cero, que vendría siendo esta. Esta es la malla de secuencia cero que teníamos. Por lo tanto, eh, acá tenemos el voltaje G y el voltaje de secuencia cero. Y si se fijan, acá no se puede hacer una malla, porque no está cerrado el circuito. Por lo tanto, concluimos que VG en la falla, VG en secuencia cero, es igual a cero. Porque un punto con el otro no tiene influencia, este punto de acá no tiene influencia en secuencia cero con el otro punto. Por lo tanto, ahí tendríamos nuestra matriz. Lo que tenemos que hacer ahora para finalizar es ordenar. Entonces tenemos que VGA, VGB, VGC es igual a la T por VG0, que era cero, VG1, que dijimos que era VG1, que era igual a 0,8724, 0,2784, y VG2, que dijimos que era igual a, acá nos faltó calcular VG2, VG1, claro, aquí me faltó calcular, me faltó esa parte de calcular el VG2, solamente calculé la corriente 2, y me faltó calcular VG2.
Para hacer VG2 tengo que hacer la mallita morada esa. Y la LBK es IG2. En la malla chica tengo un cortocircuito 0,08 J. Tengo el voltaje VG2 más menos la corriente que le había hecho ya por allá. Por lo tanto, acá tendría más menos. Y haciendo el LBK tendría igual IG2 por menos 0,08 J. eh, eh, por, a ver, sería IG2 por menos 0,08 menos, tomando siempre el mismo menos, menos, PG2. Por lo tanto, PG2 sería igual a IG2, lo había calculado acá antes, IG2 va a ser igual a 1,3464 por mm, menos 0,08 J. Y esto es igual a 1,3464 por menos 0,08 J. Eso igual a menos 0,10712J y aproximadamente menos 0,1077 J. Menos 0,1077. Menos 0,1077 J. Profe, ¿Sí? ahí creo que era 0,87 el segundo. 0,08. ¿Cuál? No, la respuesta el VG1. El VG1 era igual a. ¿Este está mal? Creo que sí, creo que es 0,87 creo, de lo que Ya. había notado anteriormente. Sí, acá estaba el VG1, ¿verdad? Esa, 0,8724. sí, tenía un número invertido, creo. 0,8724. Si había tomado el B1. Y acá tendría el menos 0,1077 J. Y ahí ya tendría la matriz. Y ahí estaríamos llegando al. Muchas gracias. Vale, profe. Ya déjame comprobar acá que esté todo bien. Dos, dos. Ese uno como de tanto no tenía J, pues significa la J multiplicada por menos 0,08, ya con J. Déjame ver el uno. 0,655 es de B1 y B1 nos había dado ya sin J, está bien.
Será 1 menos eso. Esto por J. J por J queda la menos 1, queda más, se suma. Ya, perfecto. Bien, total. Mm, Ya. Tenemos todos estos números. Y ahora vamos a la matriz de arriba. Acá el formulario. Acá está. Y el t es igual a 1, 1, 1, 1 a cuadrado a 1 a cuadrado. Entonces aquí, con esa fórmula, nosotros pasamos desde, reemplazamos esta t. Acuérdense que la a era igual a 1 ángulo de 20, 320, disculpa. Entonces aquí le aplicamos la calculadora en la TI que tenga. Yo la aplico en una TI en Spires X. ¿Cómo lo hago en la calculadora? Primero, el 1 ángulo de 120 grados lo coloco en una variable, por ejemplo, en A. Entonces yo agarro acá, uno en la calculadora, 1 ángulo de 120 grados y lo llevo a una variable A. Después me voy a matriz y creo con 3 filas, 3 columnas. Voy a menú, matriz y vectores, crear matriz. Le coloco 3 filas. Ese es un ejemplo. Este es lo primero. Segundo, en la primera opción me voy a menú, me voy a matrices, y ahí creo una matriz con 3 filas y 3 columnas. Y con tab se cambia de menú. Entonces, voy 3 filas, toco tab, 3 columnas. Y ahí pongo el valor 1, 1, 1, 1 a cuadrado, y ya lo había definido a, y pongo 1 a 1 a y a cuadrado. Era el mismo valor que había dejado en el formulario. Y después, en tercero, creo la matriz 1, 1, 1, 1 a cuadrado a, 1 a cuadrado. Y esto lo llevo a una variable que podría ser b. Lo llevo a una variable b. Y ahí ya en b se me guarda toda esta matriz. Y después simplemente, como cuarto paso y final, multiplico b por la matriz que tenía de BG0, BG1, BG2. Entonces yo ya tengo en mi calculadora creada la matriz. Entonces, con la letra B, la multiplico por la matriz, coloco menú de nuevo, me voy a matriz, crear, y creo una con 3 filas y una columna. Y esto sería 0, sería 0,8724, y sería menos 0,1077J. Y creo que me dice que tengo un error de dominio, porque lo más probable es que la última J no vaya. Lo voy a ver. Me dice 0.
Segundo, creo que estoy multiplicando mal acá. Fila 3 por columna uno. Y B, bueno, si B es 3 por 3, B por 10. 0, 0,8724 menos 0,1077. Mm, Me dice que tiene que estar. Tengo que pasarlo en ángulo, los menos. Tengo que pasarlo en ángulo. Creo que eso me dice. Error de dominio. Pero en la próxima clase yo le entrego los. Voy a revisar ahora. Pues seguramente quizás me equivoqué en una J. Y les subo el PPT completo. Dudas, consultas cómo son los procedimientos, pero en general el procedimiento es hacer mallas y ocupar B2 para despejar el voltaje generador. Hago la malla acá, saco una corriente IG2, la despejo y con esa misma IG2 la ocupo para poder despejar la siguiente malla. Y así sucesivamente. ¿Dudas, consultas? Yo creo que voy a tener un error en BGB. Creo. Pero aquí, después reviso y les mando eso. ¿Alguna duda, consulta? Por acá debe estar un error de arrastre. No hay duda ni consulta, estaríamos listos con la clase. Nos veríamos la próxima semana. Les voy a traer les voy a subir la pauta en un rato más, completa del ejercicio bien desarrollado. O si no, se la suba más tarde mañana. Vale, profe, ahí no, nos avisa. Sí, ahí le aviso y se la suba ahí mismo a donde estaba subiendo todo. Entonces, la clase de la semana pasada ya está arriba. Acá. Terminal principal.
Acá mismo le voy a subir, le estoy subiendo la PPT y la clase. Aquí pinchan la clase y se puede ver la clase en YouTube. Y aquí está la PPT. Y aquí voy a subir la PPT 2 con todo el desarrollo. Igual que en esta PPT anterior. ¿Alguna duda, alguna consulta? En la próxima clase ya empezaríamos con lo que sería TC. Vale, profe, gracias. Ya, que descansen. Nos vemos. Que pasen muy buen 1 de mayo. Nos vemos, chao. Igual, profe, hasta luego. Hasta luego.